Jaime Benlo, y pues muchas gracias Jaime, ya nos hiciste el favor de ver los temas de inteligencia artificial y hoy vamos a tocar un tema muy interesante para pues, el sector logístico y aquí se une tanto el tema de uno de los costos más importantes para el sector que es el combustible y el tema de desarrollo sostenible de nuestro tema ambiental. Entonces, pues ha habido muchos cambios. Recientemente, ahora en abril, en el AIMO, se revisaron todos los temas ambientales, todos los temas de emisiones, y pues hay implicaciones importantes para nuestro sector, y pues nuestro invitado nos va a hablar sobre el tema. Entonces, pues preparamos una sesión que es un poquito más interactiva, que es un poco más charla, para poder tomar el tema. Y pues Jaime, muchas gracias, bienvenido y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Edgar. Quizás un poco antes de empezar, se estaban preguntando, bueno, ahí está otra vez la cara que habló de la inteligencia artificial, ¿no? Explicar un poquito cuál es el rol de BCG con este tema relacionado a la descarbonización del sector, ¿no? BCG es una consultora global que ha dado soporte de asesoría durante las distintas ediciones del COP, 26, 27 y para 29. Además de eso, pues hemos formado parte del desarrollo del think tank de Maersk para la descarbonización en el sector marítimo y trabajamos con varios organismos internacionales, gobiernos, bancos, todos los actores en todo lo que tiene que ver con la financiación y la definición de las reglas de descarbonización, ¿no? Tanto el IMO como el World Economic Forum, como las Naciones Unidas, principales bancos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí explican un poquito también cuál es el papel que BCG como consultora ha estado involucrado en este tema. Muchas gracias, Jaime. Pues cuéntanos, por favor, pues en abril tuvimos esta reunión de la IMO y pues hubieron esta revisión de los estándares que vamos a estar siguiendo en la industria naviera. ¿Cuáles han sido, pues, cuál el impacto más relevante sobre la estrategia revisada del IMO y las medidas adoptadas en la MEIC 83 para la industria naviera? Correcto. Bueno, creo que lo más importante es el traducir las buenas intenciones a ya cosas tangibles, ¿no? Planes de acción. Lo que asusta es el coste, ¿no? Para los que no tienen el contexto, estamos hablando primero de unos objetivos de reducción 20-30% de emisiones a 2030 y entre un 70 y 80 a 2040. Si ya el cambiar el contenido de azufre, ¿no? hace unos años se hizo una locura, al menos en el mundo de la refinación. Todo el mundo se preguntaba cómo iba a ser posible eso. Imagínense los objetivos que estamos planteando ahora, ¿no? Si a eso le añadimos que va a haber dos escenarios de cumplimiento, ¿no? Un escenario base en el que si yo me sobrepaso voy a tener que pagar unas penalidades de en torno a 380 dólares, ¿no? Por tonelada, y uno de cumplimiento directo que es por encima de 100, pues ya estamos hablando de unos costes bastante significativos, ¿no? Entonces, diría que el cambio es claramente un paso hacia adelante en tangibilizar esos esfuerzos de descarbonización. También como paso de gigante tiene sus retos, ¿no? ¿Y qué incertidumbres tiene esta y todavía se mantienen, ¿no? Respecto a la implementación de este esquema nuevo? Bueno, la primera de ellas es que la votación final ocurre en octubre de este año, ¿no? Y tienes que conseguir 2/3 de los países representados y al menos un 50% de la flota. Eso ya es el primer obstáculo con el que se va a encontrar, ¿no? El segundo, y creo que ya estamos acostumbrados a esto a todos los niveles, es que Estados Unidos se ha retirado del acuerdo. Es verdad que los buques que navegan bajo bandera estadounidense pues no son muchos, apenas es el 0,5%, ¿no? Pero claramente el comercio son el número uno y su capacidad geopolítica para influenciar ya la hemos visto, ¿no? Entonces hay cierto temor respecto a cuál puede ser el rumbo que tome Estados Unidos al respecto. Y luego creo que hay dos elementos más, ¿no? Uno, no está muy claro cómo se va a hacer esa medición
desde, vamos a llamarlo, pozo a tanque, ¿no? O well to tank, y cuáles son esos factores de emisión estándar. Todavía no se han declarado, ¿no? Se está trabajando en ello, pero todavía no se ha declarado. Y asociado a eso, ¿cuál va a ser la responsabilidad que tengan los países bajo cuya bandera navegan los buques, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidades van a tener? Eso es ciertamente un elemento. Y luego el otro es que no se han cuantificado cuáles van a ser los incentivos para aquellos combustibles de emisión cero o prácticamente cero, ¿no? Los CNZ que vienen declarados en esta proposición de regulación, ¿no? Entonces, quizás esos son los 4 retos importantes a los que nos estamos enfrentando. Ver en octubre qué pasa, ver Estados Unidos cómo reacciona y cuánto tardaremos hasta aterrizar la regulación a nivel ejecutable, ¿no? Para todos los actores. Las navieras, ciertamente, pero también los gobiernos, ¿no? Perfecto. Y digamos, eso es parte de la estructura de AIMO. Y hay todavía temas regulatorios regionales que tienen que ser cumplidos. ¿Cuál es el escenario más probable con relación al cumplimiento de esta nueva regulación y cuáles son esos ajustes más relevantes? Sí, ahí desde BCG vemos, aquí quizás me va a servir un poco esta lámina, ¿no? Ahí lo que estamos viendo es 4 escenarios muy obvios, ¿no? Un primer escenario en el que el biodiesel, y entendido como de segunda generación, que sería el que cumple con el camino del escenario base, ¿no? Del objetivo base, pues no tenemos ningún tipo de restricción en cuanto a capacidad de producción o disponibilidad del feedstock, ¿no? de la materia prima, que es siempre un elemento. Evidentemente esto pues, es irrealizable. Ya sabemos a día de hoy que esto no está funcionando, ¿no? Y si nos vamos a la parte más realista, quizás son los escenarios 2, 3 y 4, ¿no? El escenario 2 es un escenario en el que primero apalancamos en el GNL, en el bio-GNL y parte de los biocombustibles de primera generación, el aceite vegetal hidrotratado, pero llegará un momento en que acumulemos ciertas multas, pero esas multas seguirán compensando lo que me costaría a mí desarrollar esos combustibles cercanos a las cero emisiones, ¿no? De tal manera que bueno, pues se genera un debe por parte de las navieras o de todo el sistema, básicamente. El tercero es como una evolución del anterior, que es, bueno, hay suficientes señales de inversión, ¿sí? Y a partir de 2030 2032, todas esas multas han generado una serie de señales y estos combustibles de nueva generación entran en funcionamiento, ¿no? Hasta 2040. Y el último es, el incumplimiento es tan grande que nos vemos obligados a revisar cuáles son los objetivos, ¿no? Desde BCG nuestra postura es que lo más probable es el 2 o el 4, ¿no? O sea, es un coste más que vamos a acarrear o tendremos que revisar si estamos listos para cumplir esos objetivos que nos hemos propuesto 2025, ¿no? Que habrá que ver a 2040 cómo son. Es un poco los 4 escenarios que manejamos, básicamente. Listo, pues la verdad es que todos los esfuerzos que se hacen por toda la industria yo creo que son, pues a la fecha han sido insuficientes y pues todas las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía pues nos dicen que pues, estamos lejos, ¿no? Y hay varias consultoras, varios analistas que pues indican que tenemos que retomar o repensar lo que tenemos que hacer porque no se ve realmente muy realista y el nivel de inversiones que se tiene para cumplir con todo este tema de emisiones pues tampoco está al paso al que se necesita. Entonces yo creo que pues, está muy alineado con lo que se está viendo. Y ahí vuelve con el tema que comentábamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el incentivo? Si yo me voy a meter en una inversión de este estilo, ¿no? ¿Cómo me vas a recompensar a mí por producir un combustible de baja generación, ¿no? Y si realmente me sale a cuenta. Hay, como decíamos, hay muchos refinadores que siguen produciendo fuelóleo de alto azufre y no ha cambiado, ¿no? En este escenario, ¿qué es lo que ves como los combustibles que se vean los más competitivos para la reducción de emisiones? Sí, ahí en ese sentido
ciertamente el GNL es el que mayor es el más eficiente en términos de costo de abatimiento, ¿no? El problema del GNL es que con la progresión de objetivos que tiene la normativa, entre 2028 y 2030 quedará desfasado, ¿no? Ambas líneas las acabará pasando, ¿no? Desde luego, los que le siguen en competitividad pues, van a ser el BioGNL, y eso le dará un poco de juego al LNG fósil a través de blendings, ¿vale? Para poder llegar a cada uno de esos objetivos base. Es verdad que el BioLNG no está a nivel de producción, pues no está a un nivel súper comercial, ¿vale? Si lo comparamos con los biodiesels, ¿no? Biodiesel, sí, es un claro candidato, pero va a competir también con el transporte terrestre, y su disponibilidad, como ya hemos dicho, y la capacidad de producción es uno de los grandes retos que afronta, ¿no? Cómo vamos a conseguir llegar a cubrir toda la demanda que necesita el mercado, tanto terrestre como marítimo, ¿no? Y luego, por último, están estos combustibles, los combustibles sintéticos, como puede ser el e-diesel o el e-methanol, los combustibles del futuro, que, como mencionábamos, pues al final van a ser clave para poder compensar esas sanciones del nivel 2, ¿no? Esos $380, para poder compensarles, ¿no? La realidad es que, como ven ahí, si ven en la gráfica, los tenemos en el eje Y, lo que tenemos es su coste de abatimiento. Estos combustibles, que serían los que están en la parte derecha, sí, claramente superan a día de hoy los $400, ¿no? Es muy cuestionable que vayamos a cubrir la brecha en tan corto periodo de tiempo y que sean atractivos desde un punto de vista financiero. Con respecto a estos últimos combustibles y combustibles amoníaco, ¿qué tan preparados estamos para hacer una adopción y qué tan realista crees que sea el manejo de estos combustibles que se han estado manejando para poder atender este reto? ¿Y qué habilitadores necesitaríamos? Sí, o sea, el amoníaco, bien mencionamos el otro día cuando estábamos preparando, tiene un problema, ¿no? A pesar de que el IMO haya ya sacado regulación de cómo se va a manejar y unos instructivos, etcétera, la realidad es que el amoníaco presenta varios problemas desde el punto de vista de la toxicidad, pero también en su combustión, los óxidos nitrosos que libera, ¿no? Y uno se plantea si realmente es el combustible que descarboniza, ¿no? Descarboniza, pero a lo mejor tiene otros efectos peores, básicamente. Entonces, sí ha habido algunos movimientos pioneros. Si no estoy mal, pues Fortescue ya tiene un barco que se mueve a amoníaco. Equinor, en su negocio de upstream, también uno de los buques que va a tener de aprovisionamiento, también se ha propuesto que se mueva con amoníaco, pero estamos viendo pilotos. Estamos muy lejos, muy lejos de que esto vaya a convertirse en algo habitual, ¿no? Del lado del biometanol, pues sí hay apuestas, ¿no? Y del BioLNG. Por ejemplo, Maersk le está apostando fuertemente. Los players de búnker tradicionales, estoy pensando en el caso de España, ¿no? Un Cepsa de la vida en Barcelona, pues sí, están llegando a acuerdos para suministrar combustibles de segunda generación. Total, en Singapur, sí va a aumentar la oferta de lo que está más cercano a lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Que es lo que está más cerca del combustible fósil. ¿Y qué tendencias claves has observado en el sector para aumentar esta oferta de combustibles? ¿Hay algo más sólido? Ya nos mencionaste la competencia que hay, pero ¿ves alguna alternativa, desarrollos ya? Bueno, en ese sentido, estamos viendo bastante acuerdo de cliente final ya con los suministradores. Estoy pensando, por ejemplo, en Repsol, ya he estado haciendo algunos de ellos, ¿no? O sea, sí hay movimientos, no sé qué tanto a volumen, pero sí vemos movimientos innovadores, ¿no? O sea, no solamente la naviera con el suministrador de combustible, sino ya incluso a nivel de clientes finales pidiendo esto, ¿no? O de algunos movimientos de inversión, por ejemplo, en Estados Unidos, de Ørsted para hacer combustibles sintéticos. O incluso a nivel gobierno empezar a plantear ya
algunos hubs de logística de bajas emisiones, ¿no? Creo que a este respecto hay una iniciativa, la de ZEMBA, la de Zero Emission Maritime Bunkering Association, que propone para creo que es 2028-2030 ya, hacer una primera licitación de combustibles sintéticos, ¿no? Que sean de emisiones cero, ¿no? Sí empieza a haber asociaciones, agrupaciones, mencionábamos el otro día, ¿no? Al final este mundo tampoco es que sea con tantos actores, ¿no? Si lo comparamos con la logística terrestre, que al final dependes del usuario privado. Aquí no todo el mundo tiene un buque para transporte de carga, ¿no? El reducido número de actores que hay en el sector permite llegar a esos acuerdos de colaboración, ¿no? Y esas alianzas. Mi última pregunta. Mencionabas de clientes que estén jalando cambios. En todo el tema de oleofinas hemos visto que el usuario final, el cliente final, está pidiendo cambios. ¿Tú ves que esto pudiera reflejarse para el tema de combustibles y que la gente estuviera dispuesto a pagar más por esa logística, por tener un combustible sin emisiones? Bueno, creo que para todos los que están aquí en el mundo de la petroquímica, el famoso premium verde es a veces una realidad, a veces un mito, dependen de en qué momento del ciclo económico estamos, ¿no? Desde luego va a haber una presión, lo que hay una tendencia va a ser una presión a nivel del consumidor, ¿no? Y si lo pienso en los productos petroquímicos, tanto los más visibles, ¿no? Que son los de cuidado personal y de embalaje, ya lo estamos viendo ahí, ¿no? Estamos viendo movimientos, iniciativas para hacer costar la huella de carbono que tiene el producto en todo su ciclo de vida, y así lo están exigiendo, ¿no? Creo que es una buena iniciativa, plantea también algunos retos, ¿no? Uno, el reto del descrédito, que es que esto se convierta en el término anglosajón creo que es greenwashing, ¿no? O sea, es quedar bien de cara a la galería en que estás invirtiendo en esto, pero la realidad es que la data no es trazable, ¿no? Entonces la gente acaba diciendo, bueno, pues si no, aquí no hay una auditoría o no hay alguien que me esté dando fidedigno de que esto es así, pues no lo voy a creer y va a acabar perdiendo su valor, ¿no? Pero desde luego las iniciativas están ahí, es hacia donde se dirigen los consumidores. Hay varios estudios que dicen que hay una disponibilidad a pagar ese premium verde, ¿no? Si lo hay para la materia prima, ¿por qué no lo va a haber para el transporte, ¿no? Que es otro componente más, ¿no? Yo creo que es por donde tenemos que seguir investigando. Listo, Jaime, pues muchas gracias. ¿Hay algún punto adicional que quieras compartir con nosotros? Si no, podemos abrir la sesión a preguntas. Yo creo que podemos abrir a preguntas que tenga el público. Bueno, no tenemos más preguntas, no nos llegaron. Jaime, agradecerte muchísimo por el espacio. La verdad, muy interesante la charla y pues, gracias. Muchas gracias, Ethan.